Bienvenidos amigos, un nuevo domingo a la página de Amistad Colomos. Gracias por sintonizarlos y ahora sin más lo dejamos con la palabra del día de hoy. Bienvenidos familia, amigos a este 14 de junio, mitad de este mes. Gracias a Dios que estamos bien, estamos con la familia todavía juntitos, pero no estamos peleando, ¿verdad? Queremos que este siguiente domingo tú puedas darle un abrazo a papá, que ya va a ser el Día del Padre, pero queremos hacer algo especial. Que tú, si tú gustas, puedes tomarte una foto en esta transmisión. Tómate una foto con tu papá, con tu mamá, y el siguiente video va a aparecer varias fotos de las que estamos, de las que tú te estás tomando foto. Entonces, si quieres ser parte de este emotivo momento para felicitar a papá, tómate una foto donde estás y envíalo al WhatsApp 314-147-3113. Aquí va a estar apareciendo en pantalla para que tú puedas mandar la foto con tu papá, con tu mamá, con la familia, para que puedas festejar a papá el siguiente domingo. Sale que sea una gran bendición que podamos darle como un tipo collage de imágenes, de fotos a todos los papás que nos están viendo esta transmisión de Amistad Colomos. Entonces, sin quitar más tiempo, vamos a iniciar. ¿Cómo permanecer gobernando? Es el tema que vamos a platicar. Y vamos a ver una historia de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? El que fue echado al pozo de los leones. Vamos a ver esa historia. Pero vamos a ver la historia desde los inicios. Daniel, cómo fue tomado para llevarlo a Babilonia. Acompáñenme a Daniel. Vamos a leer algo extenso, pero quiero que sea el fundamento para que podamos entender la historia. Daniel 1, del 1 al 21. Y dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años para que el fin de ellos se presentase delante del rey. Capítulo 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, a Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino de que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra vida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El 11 dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no les des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres.
A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al final de los cuales habían dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los traje delante de Nabucodonosor. 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, y halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¡Wow! Esta es una historia que está hablando de Daniel y otros prácticamente que eran de Israel, que fueron a Babilonia a servir a otro rey, otro gobierno, a otro país, a donde ellos no tenían otra cultura, no conocían esa cultura. Entonces, pero Dios los llamó con un propósito. Recuerda que Daniel lo pusieron para gobernar, lo pusieron y lo hallaron mejor que los magos, que los astrólogos, que gente de administración, que gente que estaba al lado del rey. ¿Por qué? Porque Dios lo aportó de conocimiento y sabiduría. Vamos a ver 4 características para llegar a gobernar y permanecer gobernando. 4 características. Número 1, idóneo para gobernar. Idóneo. ¿Qué significa la palabra idóneo? Idóneo significa que reúnes todas las condiciones para ocupar un cargo. Como cuando tú vas a conseguir un trabajo y te dicen, ok, quiero trabajar como agente aduanal o quiero trabajar como transportista. Ahorita que nosotros estamos en Manzanillo, conocemos un poco el puerto, pero ¿qué características reúnes para que puedas ocupar ese puesto? Recuerda que los que te están entrevistando te van a decir, ¿cuál es tu educación? ¿Has tenido experiencia en ese ámbito de trabajo? ¿A dónde fuiste a la escuela? ¿Cuántos trabajos has tenido antes que este? Ellos lo que buscan es a una persona idónea para ocupar ese puesto. Recuerda, Daniel era judío y él lo llevaron a otro país. No conocían lo que había hecho atrás. Pero fíjate, eso es lo importante. Cualidades para ser idóneo. Idóneo es algo intachable, positivo, persona movida, conocer la palabra de Dios. Era entendido Daniel. Fíjate, en este punto vamos a ver 4 incisos que demuestran ser una persona idónea. Número 1 dice, muchachos o muchachas en gracia no ha habido tache alguna, eran intachables. Una persona, eran muchachos, los muchachos de hoy en día jóvenes que están estudiando, ¿qué desean? Desean aprender, desean obtener conocimiento, ¿sí? Seguir aprendiendo día con día. Es el inciso número 1. Inciso número 2, dice, de buen parecer, hermoso, positivo, que no sean amargados, que no sean renegones, que te caiga bien cuando tú lo veas. Es el inciso B. Inciso C, enseñados en toda sabiduría. Tenían temor de Dios. Daniel y sus compañeros tenían temor de Dios. Fíjate en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si tú quieres aprender sabiduría, tienes que tener temor a Dios para que tú puedas ser más sabio que los demás. Inciso D, sabios en conocimiento de la palabra de Dios. Ellos leían la palabra para aprender más. ¿Y más en qué área? En todas las áreas, sea tanto económicas, tanto políticas, tanto administrativas. Ellos leían. Inciso E, de buen entendimiento. Entender bien lo que están haciendo, que lo que se aconseja y lo hacen. Es entendido en todas las áreas. Recordemos estos 5 incisos del punto número 1 que estamos hablando de ser una persona idónea. ¿Qué punto? Inciso A era ser intachables, ser personas sin defectos, ¿sí? Inciso B dijimos de buen parecer, que eran personas positivas, no enojonas. Inciso C, enseñados en toda sabiduría, tenían temor de Dios. Inciso D, tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y inciso E, de buen entendimiento, eran entendidos,
¿Sale? Quería resumir nomás para que quedara en claro. Entonces, ser una persona idónea era una persona que tenían que estar en conocimiento, tanto en conocimiento como personas que realmente desempeñen ese papel entendidos bien. Entonces, queremos que tú seas una persona tal cual, que seas escogida. Punto número 2. Vamos con el punto número 2. Tener una preparación continua. Recuerda que estamos viendo las características. Ya vimos que es idóneo. Y punto número 2, tener una preparación continua. Nunca dejar de capacitarse. Nunca dejar de prepararse. Fíjate en Daniel 1:4 al B. Dice así: y les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Enseñase las letras y la lengua. Ellos, Daniel, tenía el conocimiento de otro lenguaje, aparte de su idioma, que era el hebreo. Él sabía otro lenguaje, el lenguaje de los caldeos, y de letras, les enseñase. Entonces era como el maestro que enseñase idiomas en ese entonces. Entonces, recuerda, debes de prepararte, debes de capacitarte siempre, siempre. Aún si tú ya acabaste la secundaria, termina la prepa. Si terminaste la prepa, sigue con la licenciatura. Si terminaste, sigue la maestría. Pero siempre prepárate, porque Dios te va a poner en un puesto para gobernar. Punto número 3. Proponerse nunca contaminarse. Como vimos en el versículo Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, fíjate, aparte que Daniel no propuso contaminarse, ¿con qué? Con la comida del rey. La comida del rey simboliza ideologías, doctrinas, religiones, ¿sí? Algo que es totalmente diferente. O sea, tú puedes aprender de esa persona, claro, te puede enseñar, sí. Pero una cosa es que él te enseñe el conocimiento, la educación, pero otra cosa es si él está inclinado a alguna ideología, algo que tú sabes que no es correcto, no lo sigas. Por ejemplo, yo me encontré por internet, ahorita que estoy haciendo ejercicio, una persona de mi entrenamiento, de rutinas de ejercicio, que era una persona que tener prácticamente otra ideología, para no hacerse las largas. Entonces, en mí no está permitir esa ideología, solamente aprendo de hacer el ejercicio. Entonces, es algo que muchas veces a ti te gusta una persona por su conocimiento, por lo que está impartiendo, sí, pero no te vaya a agarrar su ideología, lo que él practica aparte. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de psicólogos. Los psicólogos son muy buenos para dar consejos. Los psicólogos te pueden ayudar, sí. Pero recuerda, un psicólogo tuvo que leer muchos libros. ¿De dónde? ¿Quién sabe qué ideología está practicando? ¿Qué libro está leyendo? No sabemos. También puede ser como libros, así como pueden ser de ética, de moral, también pueden ser libros de ocultismo, de brujería, de controlar, de mantener mentalidad sana, bueno, etcétera. Es un ejemplo nada más. Fíjate en Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús es el que está hablando. Jesús es la verdadera comida y la verdadera bebida. Y debemos estarlo conociendo y comiéndolo día tras día tras día. Eso es lo que debemos hacer siempre. Entonces, ese es el punto número 3. Punto número 4. Esos son los 4 puntos. Orar 3 veces al día. Muchas veces dices, Irán, pero solamente puedo orar un ratito, 10 minutos. Pero Daniel oraba 3 veces al día. Fíjate, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, un edicto, una ley, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, aún cuando él ya había sido puesto en un lugar de autoridad, dice, él oraba como acostumbraba a hacerlo, no perdía esa comunicación con Dios. Y aún cuando le pusieron una ley que solamente debes adorar al rey y adorar a sus dioses, Daniel, ¿qué dijo? No, yo no me voy a proponer hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios me puso en este lugar, yo voy a orar 3 veces al día como lo solía hacer antes.
Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, dame un puesto bueno de trabajo, Señor, colócame en este lugar. Y Dios lo cumple. ¿Y tú qué haces? Ay, es que ya ni tengo tiempo para orar. Ya no tengo tiempo ni para ir a la iglesia. Ya no tengo tiempo. Pero recuerda, ¿quién te puso en ese lugar? Recuerda eso. Y Daniel nunca se olvidó de quién lo había puesto, ni a quién debía dar gracias. Si Daniel hizo estas 4 características, fue una persona idónea, fue una persona que tenía una preparación continua, hablaba en otros lenguajes, sabía del conocimiento. 3, propuso no contaminarse nunca, aun cuando ya estaba en otro país, aun cuando estaba con otro gobierno, nunca se contaminó. Y 4, oraba como lo solía hacer siempre, nunca cambió su estilo de vida, nunca cambió su manera de decirle gracias Dios por este día, aun cuando tú me diste el lugar, la autoridad, aunque el rey me puso en este lugar que yo ni sabía que tú me tenías preparado, pero te doy gracias. Oraba sus 3 veces al día. Entonces Dios te quiere colocar a ti en lugar de autoridad. Y recuerda, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Aquí lo más importante que pasó con Daniel fue que Daniel permaneció en el gobierno. No solamente llegó ahí, no solamente Dios lo colocó, sino que permaneció. Pasó ese rey, pasaron nuevos administradores, pasaron nuevos reyes y él permaneció. O sea, permaneció de elecciones en elecciones en elecciones. Dios lo colocó ahí y permaneció el tiempo que Dios tenía destinado para él. ¿Sí? Entonces Dios quiere que tú estés destinado para que permanezcas dentro de la autoridad del gobierno, dentro de que Dios quiere colocar hijos de Dios, que Dios quiere colocar en lugares altos para que tú seas de bendición a los demás. Recuerda, había muchos personajes dentro de la Biblia que fueron puestos por cabeza, fueron puestos por lugares de autoridad. Tenemos también a José. José, el rey de los sueños, lo puso como un gobernador, el lado derecho del faraón. Fue como el gobernador de Colima, el lado derecho. Por ejemplo, de México, pues sabemos que es Andrés Manuel, pero era el lado derecho, es el que le aconsejaba, el que gobernaba, el que estaba ahí dispuesto. Dios quiere poner gente de autoridad, pero gente que esté preparada, gente que esté avanzando en conocimiento, aprendiendo más y más y también teniendo esa relación con Dios, porque Dios así te coloca en autoridad. Entonces, en este tiempo yo quiero que cierres tus ojos y si es tu deseo, porque Dios quiere bendecirte aún más en tu vida. Entonces, si es tu deseo, si quieres ser usado y si sabes que tienes conocimiento y sabes que Dios te está llamando a lugares que no solamente es la iglesia, porque muchas veces tenemos mentalidad de iglesia, pero no. Dios quiere ponernos en lugares de autoridad, en lugares más allá que en 4 paredes. ¿Por qué? Porque Dios quiere gobernar todas las áreas. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, te doy gracias, Señor, por todos y cada uno de los que nos están viendo. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que tome este tiempo, Señor, para enseñarnos, para darnos el conocimiento, la sabiduría y la gracia, Señor, para ponernos en lugares de autoridad. Te damos gracias, Señor, porque confiamos en ti y creemos en ti. Ayúdanos a ser idóneos para la tarea, Señor. Ayúdanos, Señor, también a nuestro corazón a creer que somos reyes y sacerdotes para este tiempo, para esta nación, Padre, México, Señor. Gracias, Padre, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ten un excelente domingo. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No olvides dejar tu like y compartir este video en tu perfil para que así pueda llegar a más personas y también seguirnos en nuestro canal de YouTube, Amistad Colomos.